Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Como ya se vislumbraba desde ayer, el proyecto de presupuestos generales del Estado presentado por el Gobierno ha superado con holgura el primer trámite parlamentario y tiene luz verde para seguir un camino de retoques menores que concluirá en junio con su aprobación definitiva. El Congreso, gracias a los votos del Partido Popular 182 por ausencia de 4 diputados, a los que se han unido el parlamentario de UPN y el de Foro, ha rechazado las 10 enmiendas a la totalidad que reclamaban la devolución al Gobierno de las cuentas del Estado. Las 10 enmiendas han contado con 156 votos a favor y se ha registrado una abstención. Finalmente ha sido imposible el acercamiento entre populares y los nacionalistas. Hay que volver al equilibrio presupuestario en nuestras comunidades autónomas, en nuestras corporaciones locales. Hay que gobernar desde la transparencia. ¿Han hecho del equilibrio presupuestario su forma de gobierno o han dejado a los catalanes enfrentados a ajustes precisamente como consecuencia de su planteamiento de gobierno? Quiere decir, cuando apoyan algo y dejan de apoyar otras demandas, es, en cualquier caso, una prioridad del Gobierno. No digan que no hay dinero, simplemente que ustedes invierten ese dinero en otras prioridades y que su prioridad no es Cataluña. Punto y final. Y recordar que ayer en el Congreso el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacía públicos los datos del déficit de este año. El Estado, sin incluir a comunidades, municipios ni seguridad social, que registró hasta marzo un déficit de 19.696 millones de euros, es decir, el 1,8% del Producto Interior Bruto. Aunque supone un incremento del 73% respecto al mismo periodo del año pasado, la situación mejora y supone una ligera disminución, según Montoro, que asegura que el Gobierno está en la línea correcta de lo comprometido con Bruselas. Precisamente desde Bruselas se mira con lupa a España y, según el presidente del Banco Comunitario, toda la Unión Europea está al lado de nuestro país. Fuera de nuestras fronteras se valoran de forma positiva el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo de Rajoy. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lo ha calificado de extraordinario. Y en Andalucía, PSOE e Izquierda Unida formarán gobierno de coalición, así lo ha decidido el 82,44% de los 6.000 militantes de la coalición de izquierdas en el referéndum convocado ayer por la dirección de esta formación política. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha dicho que confía en que el PSOE proponga para el futuro gobierno de coalición de la Junta gente comprometida y muy limpia, que no tenga elementos del pasado relacionados con el caso de los ERE fraudulentos. Por su parte, el PSOE replica a Izquierda Unida que el gobierno de coalición no se repartirá al peso. Así lo ha manifestado la secretaria de Organización Andaluz, Susana Díaz, quien ha asegurado que ambas formaciones retomarán la negociación para buscar entendimiento que refuerce un gobierno de izquierdas para los próximos 4 años. Desde el PSOE destacan que la negociación con Izquierda Unida parte de la premisa de que se debe hacer un gobierno único con una única organización. Y por primera vez Andalucía no va a estar gobernada por el partido que ha ganado las elecciones. Han sido las palabras del nuevo portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, que ha valorado el acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida. El Popular considera que esta alianza de perdedores va a suponer más retraso y más paro para Andalucía. Y ahora vamos a conocer la actualidad deportiva, pero solo un avance, porque después nos lo va a desarrollar con más detalle nuestro compañero Hugo Bacal, que saludamos como cada día. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Anabel. Bueno, no es tan buenas noches, ¿no? Porque el primer equipo español, ayer que jugaba esa semifinal de la Copa de la Champions League en este caso, empataba y era eliminado por el Chelsea inglés, con bastante mala suerte por parte del equipo catalán, pero así es el fútbol. Y por otro lado también Marcelo Bielsa, que mañana tiene un difícil compromiso con el Sporting de Portugal en San Mamés, hablaba en rueda de prensa y hacía referencias a las palabras de su presidente, de Josu Urrutia, el presidente del Athletic Club de Bilbao, que a su vez fue futbolista, fue en este caso, supo lo que hay que hacer y hablaba así y reconocía las palabras del presidente del propio Bielsa. Que le agradezco especialmente, no me extraña de un hombre que venga, que ha vivido el fútbol desde un costado distinto al que está ejerciendo en este momento. Es insisto, un gesto de consideración hacia mí
que no ignoro y que agradezco. Caballeros del fútbol, y también en Málaga las cosas están que vuelan sobre miel. En este caso, el equipo malagueño se juega un partido importantísimo este próximo fin de semana. Se juega incluso esa tercera plaza que tiene el Valencia frente al equipo Che en la Rosaleda. Los de Manuel Pellegrini tienen la posibilidad, si ganan por más de 2 goles, incluso de arrebatar esa tercera posición que da puesto al ascenso directo de la Champions League. Y no pasa lo mismo en el pabellón de deporte de Málaga, donde el Unicaja tiene también mañana un difícil compromiso. Eso sí, más que difícil, es importante porque juega frente al Fiat Juventud, el equipo de Badalona, que está casi en la misma situación de los malagueños. De ganar tendrían más posibilidades de entrar en esa fase final del campeonato, que es muy necesario que se pueda conseguir. Hacemos ahora un repaso por otros asuntos del día. Foro y Partido Popular fracasan al pactar la presidencia en el Principado de Asturias y presentan sus candidaturas por separado. La Junta de Andalucía ve en exceso el encarcelamiento del exconsejero de Empleo y el PP andaluz sostiene que los ERE llega a la antesala de los presidentes. Investigadores catalanes descubren la molécula que utiliza el VIH para propagarse por el organismo, un paso más en el desarrollo contra el SIDA. Como ya se preveía desde ayer, el proyecto de presupuestos generales del Estado, presentado por el Gobierno, ha superado con holgura el primer trámite parlamentario y tiene ya, por tanto, luz verde para seguir un camino de retoques menores que concluirá en el mes de junio con su aprobación definitiva. El Congreso, gracias a los votos del Partido Popular, por ausencia de 4 diputados, a los que se han unido el parlamentario de UPN y el de Foro, ha rechazado las 10 enmiendas a la totalidad que reclamaba la devolución al Gobierno de las cuentas del Estado. Las 10 enmiendas han contado con 156 votos a favor y se ha registrado una abstención. Finalmente ha sido imposible el acercamiento de posturas entre populares y nacionalistas catalanes. Tras la votación, Mariano Rajoy se ha dirigido brevemente a los periodistas para recordar que el PP tiene en el Congreso la fuerza suficiente para dar estabilidad al Gobierno frente a lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha añadido que ante esta grave situación económica necesitamos un Gobierno fuerte con buenas decisiones para sacar adelante las cuentas. Mensaje optimista de Rajoy, que ha insistido en que la aprobación de los presupuestos da estabilidad y seguridad. Los presupuestos generales del Estado se enmarcan en un conjunto de medidas que son difíciles, que son duras, que no gustan, pero que son las que sin ningún género de dudas nos van a llevar a la recuperación económica. Yo creo que en este momento es importante destacar que el Gobierno tiene fortaleza y que el Gobierno tiene capacidad para tomar las decisiones que son buenas para España. Los efectos no se van a producir en el corto plazo, pero eso yo ya lo sabía, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero sinceramente estamos haciendo lo que hay que hacer. El debate de presupuestos ha puesto de manifiesto un rechazo profundo de todos los grupos políticos a las cuentas gubernamentales. En la sesión de hoy, en la que participaban las formaciones más pequeñas, ha cobrado especial dimensión la tensión existente entre el Ejecutivo y las formaciones nacionalistas. Cuando apoyan algo y dejan de apoyar otras demandas, es, en cualquier caso, una prioridad del Gobierno. No digan que no hay dinero, simplemente que ustedes invierten ese dinero en otras prioridades y que su prioridad no es Cataluña. Punto y final. De hecho, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha contestado con dureza y en bloque a las fuerzas nacionalistas, pero ha dedicado muchos de sus mensajes directamente a Cataluña y ha avisado. Hay que volver al equilibrio presupuestario en nuestras comunidades autónomas, en nuestras corporaciones locales. Hay que gobernar desde la transparencia. ¿Han hecho del equilibrio presupuestario su forma de gobierno o han dejado a los catalanes enfrentados a ajustes precisamente como consecuencia de su planteamiento de gobierno? Quiero decir... El ministro de Hacienda ha insistido en que el proyecto común se llama España y hay que demostrar que es fiable para todos frente a las visiones parceladas de la realidad.
Pues según la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández de Currás, la diferencia entre ambas cifras de déficit radica en la homogeneidad de los datos. Para el Ministerio de Hacienda, en los primeros meses del ejercicio 2012 se han realizado importantes transferencias, tanto a la Seguridad Social como a las autonomías, y no se volverá a repetir en el resto del año, lo que supone, según Currás, un 11% menos de déficit registrado que en el mismo periodo de 2011. Tenemos un déficit que es un 11% inferior al registrado en marzo del 2011. El déficit homogéneo sería de 0,83 puntos del PIB frente a 0,93 puntos del 2011. Y el PP y el PSOE han mantenido un enfrentamiento hoy en el Senado por el recorte de las inversiones en Andalucía en el debate de una moción socialista que ha sido rechazada por el Pleno. La moción, que ha sido rechazada al haber conseguido 79 votos a favor, 142 en contra y 8 abstenciones, instaba al Gobierno a cumplir el Estatuto de Andalucía y asignar a esta comunidad el 17,8% de las inversiones previstas en los presupuestos. Silencio, señorías. Y seguimos en el Senado porque sobre la reforma educativa el titular del ramo, José Ignacio Berns, ha reconocido que el Gobierno ha tenido que atravesar líneas rojas debido a los espantosos números que han dejado el anterior Gobierno socialista. Berns ha pedido de nuevo el esfuerzo de todos los profesores y ha asegurado que estas medidas garantizarán la igualdad de oportunidades. El ministro se reunía hoy con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para abordar la subida de las tasas fijadas por el Gobierno central para la matrícula universitaria. ¿Cuáles son esos objetivos a medio plazo? He dicho y reitero que entiendo que estamos pidiendo a los profesores en todas las etapas de la enseñanza un sacrificio y que les tenemos que pedir un sacrificio, que tenemos que, lo que ustedes llaman atravesar líneas rojas, en este caso pidiéndoles sacrificio, gracias a los espantosos números rojos que ustedes nos han dejado. Y una leve buena noticia en los mercados. Este miércoles el IBEX 35 comenzaba la sesión por encima de los 7.000 puntos después de haberse movido en las jornadas anteriores en sus niveles más bajos de los últimos 3 años. El índice general de la Bolsa de Madrid, con todos sus sectores en positivo, se revaloriza el 0,95%. El principal indicador de la Bolsa española rebotaba un 2,20% por el buen resultado de la subasta del Tesoro. Al avance de los mercados contribuye la buena acogida que encontraron ayer sendas subastas de deuda celebradas en España e Italia y la buena sesión vivida por el principal indicador de la Bolsa de Nueva York. Y fuera de nuestras fronteras se valoran de forma positiva el esfuerzo que está realizando el gobierno de Mariano Rajoy. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, lo ha calificado de extraordinario. Draghi ha declarado que está completamente de acuerdo con el gobierno español, ya que está logrando y seguirá consiguiendo progresos notables. Desde Bruselas se mira con lupa a España y, según el presidente del Banco Comunitario, toda la Unión Europea está al lado de nuestro país. El Banco Central Europeo rechaza reactivar la compra de bonos españoles. Así lo ha afirmado su presidente, Mario Draghi, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara. Draghi alegó que los límites del tratado prohíben la financiación monetaria y cuestionaría además la credibilidad del BCE. The limits of the treaty prohibit monetary financing. The primary mandate of the ECB is ensuring price stability in the medium term for the whole of the euro area. Eso sí, calificó hoy de extraordinario el esfuerzo que está haciendo el gobierno español para cometer ajustes y reformas estructurales. The Spanish government is actually undertaking a great, I would say, as you said, extraordinary effort, and certainly remarkable progress has been achieved and is being achieved because the reform effort is under its undertaking now. De hecho, instó a los países de la eurozona a proseguir con la consolidación presupuestaria, incluso después de los aumentos de los recursos del Fondo Monetario Internacional y el reforzamiento de los cortafuegos europeos.
La entrada en prisión del exconsejero Antonio Fernández sigue marcando la actualidad de Andalucía, y es que la investigación de la juez apunta directamente a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. Los números indicios acopiados por la juez de Sevilla, Mercedes Alaya, pueden confirmarse y conducir esta causa penal hacia el Tribunal Supremo. Esos indicios afectan de lleno a exresponsables políticos del gobierno andaluz, que en la actualidad ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados: Manuel Chávez, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Un cuarto aforado que podría haberse metido de lleno en este asunto es José Antonio Griñán, muy probablemente el próximo presidente andaluz tras las elecciones el pasado 25 de marzo. Antonio Fernández, ya encarcelado, la juez le cuestiona si la Junta dio orden de no investigar el fondo de reptiles. Alaya acusa a Fernández de hacer dejación absoluta de funciones en el gobierno andaluz para enriquecer a unos y empobrecer las arcas. Precisamente el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, ha anunciado que estamos ante la antesala de los presidentes de la Junta y ha pedido la comparecencia urgente del presidente en funciones, José Antonio Griñán. El líder de los populares ha insistido en que con esta entrada en prisión se ha demostrado que era una gran farsa decirnos que el asunto empezaba y terminaba en un director general. En este contexto, Arenas ha subrayado que nadie puede entender que se les haya negado hasta 10 comisiones de investigación en el Parlamento, tratándose, dice, del mayor escándalo de nuestra historia de las autonomías, no solo en Andalucía, sino en toda España. El estado de las autonomías está muy superior por Andalucía. Pues el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, dice que confía en que el PSOE proponga para el futuro gobierno de coalición de la Junta gente comprometida y muy limpia, que no tenga nada que ver con elementos del pasado relacionados con el caso de los ERE fraudulentos. Así lo ha manifestado en rueda de prensa para dar a conocer el resultado del referéndum celebrado ayer en su formación. Una consulta en la que el 82,44% de los 6.000 militantes de la coalición de izquierda han optado por formar gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida. Por su parte, el PSOE replica a Izquierda Unida que el gobierno de coalición no se repartirá al peso. Así lo ha manifestado la secretaria de Organización Andaluz, Susana Díaz, quien asegura que ambas formaciones retomarán la negociación para buscar entendimiento que refuerce un gobierno de izquierdas para los próximos 4 años. Desde el PSOE han destacado que la negociación con Izquierda Unida parte de la premisa de que se debe hacer un único gobierno. Y Diego Valderas ha admitido que su formación asume un acuerdo de coalición con el PSOE en el tiempo político más complejo y más difícil. Si alguien cae, punto. Y no tiene por qué ir más allá. Es decir, la justicia, ha dicho, sigue su camino inexorable. Andalucía e Izquierda Unida escribió ayer una página democrática con letras mayúsculas. Y yo puse ayer y vuelvo a poner hoy en valor que con letras mayúsculas escribimos una página democrática de carácter participativo. Y por primera vez en Andalucía no va a estar gobernada por el partido ganador de las elecciones. Han sido las palabras del nuevo portavoz del PP en el Parlamento andaluz. Carlos Rojas ha valorado el acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida. El Popular considera que esta alianza de perdedores, ha dicho, va a suponer más retraso para nuestra comunidad. Carlos Rojas lamenta que el Partido Popular vaya a estar en la oposición a pesar de haber ganado las elecciones y que hayan sido los militantes de Izquierda Unida los que hayan decidido el futuro de la legislatura que acaba de comenzar. 4.000 personas han decidido ayer por la tarde el futuro de 8 millones de andaluces. Cuando la mayoría de los andaluces han pedido cambio, Izquierda Unida va a cargar con una pesada mochila de 30 años de abusos del Partido Socialista y con un pesadísimo equipaje de fraude y abusos en el caso de los ERE. Carlos Rojas defiende que este pacto va a suponer un retroceso para Andalucía y recuerda las consecuencias que este tipo de coaliciones ha tenido en ciudades como Sevilla, Córdoba o Jaén. Asimismo, asegura que con un gobierno de 2 partidos la burocracia será aún mayor, que primero tendrán que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Sobre la encarcelación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, Rojas dice que el silencio de Griñán es clamoroso y pide su comparecencia urgente. O sea, no debe esperar a nada más, debe de comparecer ya y explicar cuál es su posición. Porque sin duda el fraude de los ERE está en la antesala del despacho de Griñán. Responde a la consejera de Presidencia en funciones, Mar Moreno, y recuerda que este caso no es del pasado y que no se puede cerrar ahora.
Y en materia laboral, en Andalucía el próximo lunes 196 empleados de Gadir Solar se quedarán sin trabajo y sin indemnización. La explicación es que la empresa gaditana no tiene dinero ni para hacer frente a un expediente de regulación de empleo. Han sido informados de su despido a través de una carta. Ni indemnización, ni liquidación, ni saldo, ni finiquito. Gadir Solar ha comunicado por escrito a los 196 trabajadores despedidos que no tiene liquidez para pagarles lo que le corresponde por ley. Así se señala en las cartas de despido enviadas a los afectados. Que la empresa no tiene dinero para pagarle a los trabajadores las indemnizaciones ni los complementos que se le adeudan por los dos ERTE que ha hecho. El comité de empresa ha anunciado la interposición de demandas judiciales contra el ERE extintivo. Los despidos serán efectivos el 30 de abril de 2012, cuando en esa fecha no ha vencido un expediente temporal de regulación de empleo, previsto hasta el 9 de mayo. La situación, explica a los representantes de los trabajadores, es que el verano pasado se negoció un ERTE y sin dar tiempo a que este concluyera, la empresa presentó un ERE con 196 despidos, aprovechando la nueva reforma laboral. Y lo que pedimos es que desde las administraciones se investigue toda esta situación. Esto no puede hacer que una empresa, ya tenemos suficiente con lo que pasó con el señor Viña, y no puede ser que se repita la historia. Con la legislación anterior, el ERE tendría que haber sido autorizado por los órganos competentes de trabajo de la Junta de Andalucía. Después de la reforma laboral no se requiere autorización. De esta forma, donde el sentido común sugiere que no se hubiera permitido el ERE, al menos hasta que venciera el ERTE, ahora sí es posible. Y miramos a Asturias. Foro y Partido Popular fracasan al pactar la presidencia en el Principado y presentan sus candidaturas por separado. Tras casi 2 horas y media de reunión, la dirigente popular Mercedes Fernández ha señalado su intención de optar a la investidura como presidenta después de que ambos alcanzaran un acuerdo en el último encuentro para que los 22 diputados que suman apoyarán al mismo candidato. Foro y PP competirán finalmente por separado con el PSOE por la presidencia del Principado de Asturias. El anuncio de la candidata popular Mercedes Fernández de que optará a la investidura rompe la propuesta de Foro al PP, que contemplaba dar la presidencia a Francisco Álvarez Cascos y la gestión de 5 consejerías, mientras que el Partido Popular se pondría al frente de 4 departamentos. La primera votación de la sesión de investidura dará los 12 votos de sus diputados a Álvarez Cascos, 10 a Mercedes Fernández y 22 de PSOE e Izquierda Unida al candidato socialista Javier Fernández. De esta forma, la investidura estaría en manos del único diputado de UPyD, Ignacio Prendes. Si se abstiene, impedirá la elección de presidente por la mayoría absoluta requerida en la primera votación, que se repetiría 2 días después para elegir a un candidato ya por mayoría simple, y hasta ese momento Foro y PP podrían seguir negociando. Otro de los focos informativos, el asunto de Repsol. En la sesión plenaria en la Cámara Alta, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confiado de la postura de Europa y España ante la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar, como saben, el 51% de YPF, filial de Repsol, y que provoque que Argentina no caiga en el aislamiento internacional de su economía. En este sentido, García Margallo ha valorado las muestras de apoyo total mostrada por Europa en defensa de una empresa española y europea. El ministro señala que la Comunidad Europea está avanzando en medidas comerciales relacionadas con el sistema de preferencias generalizadas y estudia cambiar el enfoque de las relaciones entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, con la posibilidad, ha asegurado el titular de Exteriores, de establecer vías bilaterales. Lo que la Unión está intentando hacer, y no solo la Unión, sino los otros aliados de España, es intentar hacer comprender a Argentina que ese camino es malo para España, es malo para la Unión, es malo para la comunidad internacional y es especialmente malo hacia Argentina porque la conduciría a un aislamiento internacional en unos momentos en que la economía argentina, por decirlo utilizando Corintios 13, la lectura sobre la caridad, está en una situación extraordinariamente delicada si se cortan sus necesidades de financiación.
Y Argentina acelera la expropiación de YPF. El Senado argentino estaba hoy inmerso en la aprobación de la medida, mientras el gobierno de Kirchner acelera los contactos para buscar socios y financiación. El gobierno de Cristina Fernández pisa el acelerador para culminar el expolio de la filial petrolera YPF, en un pleno en el que no se esperan sorpresas y sí una defensa cerrada de una medida que parece escrita de puño y letra del equipo del gobierno argentino. El Senado de este país debate durante todo el día de hoy y de forma monográfica el proyecto de ley del que se sirvió a la Casa Rosada para declarar el 51% de YPF de interés público. Repsol ha advertido de que tomará medidas legales contra cualquier compañía que intente invertir en YPF o en sus activos. La investigación por los dos niños desaparecidos en Córdoba, Ruth y José, hace casi 6 meses entra en su recta final. Tras levantar el secreto de sumario, el juez instructor del caso, José Luis Rodríguez Laín, iniciará la semana que viene una ronda de interrogatorios con el fin de contrastar los datos obtenidos hasta el momento. Se espera que en el plazo máximo de 1 año el padre de los menores, José Bretón, imputado y encarcelado, sea juzgado por el delito de detención ilegal. La extraña desaparición de los dos menores, Ruth y José, sigue manteniendo en vilo a la familia. Casi 6 meses después de que los menores desaparezcan presuntamente en un parque de la ciudad cordobesa, la madre, Ruth Ortiz, continúa sin conocer el paradero de sus hijos. El caso ha llegado a su recta final tras levantar en su totalidad el pasado viernes el secreto de sumario. El juez encargado de este caso, José Luis Rodríguez Laín, ha manifestado que iniciará la próxima semana una ronda de interrogatorios para contrastar los datos obtenidos y presumiblemente dejar el caso en stand-by, a la espera de que el padre, José Bretón, sea juzgado por el delito de detención ilegal por el que se encuentra preso desde hace 6 meses como único imputado. Al tratarse de un caso de desaparición de menores, la investigación nunca se cierra, aunque el proceso judicial ha de seguir su curso. En ese sentido, se espera que en el plazo máximo de 1 año, Bretón sea juzgado por dicho delito. El juez e instructor intentará encontrar las claves que diga qué ha hecho José Bretón con sus hijos. Y otro caso, pero que ya se remonta a 5 años, es la desaparición, recuerden, de Madeleine McCann. Les hablamos hoy de este caso porque la policía británica de Scotland Yard trabaja en otra hipótesis, y es que hace 1 año relanzó las pesquisas sobre el paradero de la pequeña, que el próximo mes de mayo cumpliría 9 años. Los investigadores pusieron el marcador a 0 para comenzar a analizar de nuevo todas las pruebas. Así sería hoy Madeleine McCann, a punto de cumplir 9 años. Los investigadores de Scotland Yard han publicado esta imagen, coincidiendo con el hallazgo de nuevas pruebas tras revisar el caso. No descartan la posibilidad de que la niña siga viva. La revisión del caso comenzó en mayo del año pasado y durante estos meses se han contrastado las investigaciones que realizó la policía portuguesa, las llevadas a cabo en Reino Unido y el trabajo de investigadores privados y agencias de detectives. En total se han analizado más de 40.000 documentos que han llevado a que se abran casi 200 vías de investigación. El próximo 3 de mayo se cumplirán 5 años de la desaparición en el Algarve portugués de Madeleine McCann, que estaba a punto de cumplir 4 años. Desde entonces sus padres comenzaron una campaña sin precedentes para localizarla, aunque ellos mismos durante un tiempo fueron considerados sospechosos de haberla matado accidentalmente. La investigación se cerró en julio de 2008, pero la presión de los padres hizo que Scotland Yard la reabriera el pasado año. Ahora piden a la policía portuguesa que retome también el caso. Y ante el jurado popular que juzga el crimen de Touriño, Manuel Moreno, el presunto inductor del asesinato a sueldo, ha acusado a su cuñado de urdir el crimen del empresario con el fin de extorsionarle después. Según Moreno, su cuñado y su hermana le exigieron a través de sus padres el pago de 50.000 euros cuando ya se encontraban en Colombia, donde huyeron los días después del crimen. El presunto inductor del asesinato del director del Centro Internacional de Convenciones ha negado cualquier vinculación con el llamado crimen de Santaló durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona. Ante el jurado popular que juzga el asesinato de Félix Martínez Touriño, cometido por un sicario el 9 de febrero de 2009 en la calle Santaló, el supuesto autor intelectual ha asegurado que él no urdió la trama. Usted niega haberle encargado a Saiz que contacte con terceros para que vengan a Barcelona a cobrar una deuda, a dar un susto, a dar la vuelta, a dar un escarmiento. ¿Es así? Exactamente.
Andrés, con esa declaración que ha dicho, está mintiendo completamente. Yo jamás le he dado ni una foto ni una pistola. El sicario confeso del crimen señaló en su declaración a Manuel Moreno como el hombre que le había facilitado la pistola y la fotografía de la víctima y le había ordenado con amenazas que matara a Touriño a cambio de 9.000 euros. Moreno lo ha negado y ha acusado al marido de su hermana, también acusada de cómplice, de ser el cerebro de la muerte de Touriño, para después extorsionarle con la amenaza de incriminarle en el asesinato y pedirle un pago de 50.000 euros. El acusado, exdirector del área audiovisual del Centro de Convenciones, ha reconocido, sin embargo, haberse reunido con la víctima y los otros 3 acusados la noche antes de su muerte. El motivo, intimidarlo para que le aplazara la entrega de un proyecto que el fallecido le apremiaba a terminar.